Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Es un gusto saludarles nuevamente desde esta nuestra plataforma. em, esta tarde de viernes que está calientita, está rica. ¿Ah? Vamos a seguir con lo que veníamos trabajando la sesión anterior con respecto a la evaluación en las ciencias. Y toca el turno de revisar lo que es la retroalimentación. Para Ramprasad, en 1983, nos establece que la retroalimentación es la información que dice algo acerca de un nivel actual en el aprendizaje y un nivel de referencia ideal. Entonces, es aquella información que podemos sacar con respecto a los avances que ha podido tener el sujeto, pero ojo, Sattler en 1989 complementa esta situación y nos dice que no solamente es cualquier tipo de información, es la información que sirve para acercar el estado actual del sujeto, es decir, las características actuales del sujeto, el nivel de aprovechamiento que tiene, las características de los trabajos que entrega y lo vamos a ir acercando. Esa es información que voy sacando de lo que ya reprodujo, las revisiones que voy aportando a sus trabajos entregados y que lo va a ir acercando a la entrega de los trabajos ideales, a cubrir con todas las características establecidos para que sea un trabajo en excelencia. Entonces la retroalimentación lleva dos elementos. Uno es información que tiene que ver con los elementos que aún le hace falta pulir el alumno para el logro del desarrollo de sus actividades de manera diestra, dominando la habilidad. Ajá. Esos serían los puntos importantes a retomar para la retroalimentación. Ahora bien, nuestros autores nos establecen características de la retroalimentación efectiva. Entonces, no es solamente hablar por hablar o decir por decir, sino que para que esta retroalimentación tenga una trascendencia en el proceso de aprendizaje del alumno, tiene ciertas características. La primera, considera la autoestima del estudiante, es decir, se va a centrar en el hacer. Recordemos que en algún momento dentro de las clases habíamos trabajado sobre el ser y el hacer. El ser es el valor que tiene el sujeto por el simple hecho de existir y el ser jamás se toca. En el momento en que yo establezco adjetivos calificativos para el alumno, para cualquier persona, finalmente me estoy metiendo con el hacer. Eres tonto, eres burro, eres inteligente. En ese momento estamos calificando a la persona y el ser jamás se toca porque eso no necesita tener modificación. Decíamos que es el valor que tiene el ser humano por el simple hecho de existir. Con el que voy a trabajar todo el tiempo va a ser con el hacer. ¿Qué es el hacer? Son las conductas. Las conductas sí se pueden observar, medir, cuantificar, moldear y modificar. Entonces, básicamente en lo que nos vamos a centrar cuando nosotros hacemos una retroalimentación es en la descripción de las características. Por eso veíamos justamente la importancia de lo que son los criterios en alguna de los puntos establecidos en la sesión de ayer, para que el criterio de evaluación sea fácil evaluarlo, sea viable evaluarlo, necesita verse reflejado en conductas observables, medibles y cuantificables. En ese momento estoy describiendo el hacer. Entonces, cuando estoy revisando un trabajo, un proyecto, no decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo crees? Ajá. O a lo mejor a veces lo hacemos de manera sarcástica. El sarcasmo siempre se mete con el ser. Y recordamos que ese jamás se toca. Por eso vamos a trabajar de manera descriptiva únicamente sobre el hacer. Faltan citas, faltan ejemplos, nutre un poco más tus comentarios, eh, el título de tu trabajo no es claro, ajá, falta definir la edad a la cual se va a aplicar y los elementos a evaluar. Ajá. Entonces, de esa manera describo las características que hacen falta. Tus referencias deben de llevar formato APA y hago un ejemplo de las referencias.
En ese momento estoy considerando la autoestima de todo estudiante. Ajá. Entonces no es decir, este tiene muy buena autoestima, este sí le puedo decir cualquier cosa, porque de todas maneras todo se le resbala. Eso no puedo hacerlo. Ujú. Cuando hablo de una retroalimentación efectiva, estoy hablando que sea el estudiante que sea, tenga las características que tenga fortalecida o no fortalecida su autoestima, voy a solamente describir las características que le hacen falta para que pueda ir observando qué es lo que tiene que ir modificando. Es descriptiva más que evaluativa. Es justo lo que les acabo de decir. Describe las características. No dice, pues tu trabajo estuvo más o menos. Tenía yo un maestro en la facultad que siempre nos decía, yo voy a solucionar su herida, voy a agrandar o si no tienen una herida narcisista, se las voy a generar. ¿Ah? Entonces, porque nadie es de excelencia. En ese momento se metía con el hacer, con el ser, perdón. En el hacer, ¿qué es lo que sucede? No estoy evaluando absolutamente nada, yo no tengo que enseñar absolutamente nada a nadie y el otro no está obligado a aprenderlo de mí. Yo soy un acompañante que ha recorrido el camino un poco antes que el otro, que ya tiene más integrada la información, pero que va en acompañamiento con el sujeto para ir modulando el aprendizaje. Otra de las características de la retroalimentación efectiva es que permite la interacción entre estudiante y docente. Entonces, en la retroalimentación efectiva siempre hay un intercambio de ideas. Se pueden resolver dudas, se pueden aclarar, puedo decir, esto no lo entendí, necesito más trabajo, necesito más explicación, necesito más ejercicios. Hay una interacción real entre estudiante y alumno. Y entonces el estudiante no solamente es un elemento receptor. Ujú. El maestro no nada más no es el que tiene la verdad. ¿Ah? Uno y otro vamos construyendo nuestro aprendizaje con nuevos conocimientos y vamos retroalimentándonos mutuamente. Se hace en un tiempo acotado. ¿Aquí a qué se refiere? La retroalimentación es importante hacerla antes de la evaluación. Ajá. De nada sirve que ya hayan entregado su trabajo, ya lo haya evaluado y entonces después ya les llegue la retroalimentación o las características que debieron con respecto a su trabajo para que tuviera una mejor presentación, una mejor entrega o un dominio. Cuando ya pasó el tiempo de la evaluación, la mayoría de las personas ya no tomamos tan en cuenta los procesos de retroalimentación. Entonces, debe de ser de manera pronta antes de la evaluación, cuando yo voy a hacer una revisión y retroalimentación de trabajos, o bien debe de ser inmediata al momento de la evaluación para que el aprendizaje sea altamente significativo y todavía los procesos de atención se puedan mantener estables y enfocados. Es coherente con los objetivos de aprendizaje, los indicadores de evaluación y los criterios de evaluación usados. Este punto ya lo habíamos acotado el día de ayer con respecto a la congruencia entre lo que tengo como objetivo, lo que es los criterios de evaluación y los elementos o los rubros que voy a evaluar dentro de los proyectos que yo trabaje. Estimula al estudiante a identificar sus errores y a autocorregirse. Este es un punto muy valioso y muy importante porque es justamente al cual pretendemos llegar la mayor parte de los profesores cuando trabajamos sobre esta parte de la evaluación constructiva. De lo que se trata es no estar en la flagelación, porque eso sería estar en el ser, ay, es que qué mal lo hice, soy malísimo para esto, y te agarras tu chicote y te das y te das y te das y te das. No se trata de eso. Se trata de identificar las características que me hace falta desarrollar, las habilidades que me hacen falta desarrollar para poder autorregularme y decir, ay, esto lo hice la vez pasada así, no funcionó, entonces, ¿cómo era? Ah, sí es cierto, lo tengo que hacer de esta manera. Corrección.
La autorregulación es importantísima en todo proceso. Iniciamos con los procesos de autorregulación en la infancia. Alrededor de los 6 años ya tuvimos que haber logrado los procesos autorregulatorios y a lo largo de nuestra vida se siguen fortaleciendo, se siguen forjando y son parte eh, del poder hablar del éxito en mi profesión y en las actividades que realizo. Trabaja sobre aquellos errores que son prioritarios, lo que es más importante trabajar, lo que es indispensable hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el proceso autorregulatorio? Cuando yo doy una retroalimentación, si yo genero un proceso autorregulatorio, digo, ok, ¿qué fue lo que me hizo falta? Ok, entre todo lo que he estado observando me hace falta orden. Entonces, de inmediato, lo prioritario es poner orden o poner atención en lo que estaba haciendo, porque todas las correcciones que me hicieron, yo ya las conocía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que finalmente, si yo ya las conocía, ¿qué fue lo que pasó por lo cual no corregí de manera efectiva? Entonces, voy identificando en el momento en que hago este proceso autorregulatorio cuáles son las prioridades. Asegura que el estudiante siente que ha progresado al abandonar la sesión en que se realizó la retroalimentación. Entonces, cuando es una retroalimentación efectiva, evidentemente decimos, bueno, ya sé lo que tengo que corregir, me siento más tranquilo, me siento más en paz, me siento más armónico, sí me hizo falta, pero me voy a enfocar en la solución del problema. No me enfoco en, híjole, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Es que lo hice mal y qué pena. Sino que me enfoco, puedo enfocar al estudiante y el estudiante se ve enfocado en lo que tiene que corregir y lo hace en excelencia. Ya sabe en el hacer lo que es erróneo y ya sabe cómo modificarlo en el momento en que nosotros trabajamos el proceso de retroalimentación.